Regresamos a Sin Filtro, seguimos conversando. La etiqueta de la noche, SF ante juicio Jimmy. Ya lo adelantábamos en el bloque anterior. Este día también se presentó una solicitud de antejuicio en contra de la jueza Murillo, jueza de paz de San José Pinula, que esa noche llegó a realizar una exhibición personal, pero algo pasó en el camino que no pudo cumplir su función y por eso se presenta esta solicitud, pero también se traslada una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Esta denuncia presentada originalmente por dos diputados de oposición, los diputados Leocadio Huracán y Sandra Morán, por el caso de Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Dos antejuicios que debemos de analizarlos de diferente manera, diferente perspectiva, desde diferentes puntos de vista. Hay que decir, unos son planteados por el MP, que son los que hemos hablado ahora en el primer segmento, y estos estamos hablando de dos diputados que quieren que el presidente también sea responsable. Y creo que la naturaleza del antejuicio que se traslada para el presidente Jimmy Morales tiene también otros matices que son diferentes, por ejemplo, a lo que trabaja o envía el Ministerio Público por el caso de la jueza Murillo. ¿Qué tan fuerte puede ser esa solicitud de antejuicio contra Morales? Bueno, dudo, digamos, que se pueda probar una relación directa entre lo que pudo haber hecho el presidente Morales o dejado de hacer con relación finalmente a lo que aconteció. O sea, es imposible, creo yo, que se pueda probar que el presidente Morales haya dado una orden que no sea sino proteger a las niñas o cuidar el hogar, si no es, digamos, a través de los órganos para los cuales él delega esa función, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, creo que, digamos, el Ministerio Público, en un caso como ese, la tendría muy difícil. Entiendo, digamos, que lo que explica el mismo Ministerio Público es que se trata de una denuncia que recibió y como tal habrá hecho una investigación preliminar antes de pasársela a la Corte, pero no necesariamente es una investigación que haya surgido precisamente de la decisión que los fiscales hayan tomado luego de ver las pruebas, sino más bien de una denuncia que han interpuesto dos diputados. Daniel. No, digamos, si lo que quieren además cuando te lees el documento, lo que quieren los diputados es que sea juzgado por tortura y por ejecución extrajudicial. O sea, le están llamando a la responsabilidad del presidente tortura y ejecución extrajudicial. Y la tortura consiste en que se les encerró sin que fuese una entidad penal. Bueno, el año pasado murieron más de 150, creo yo, detenidos en los centros de detención que Guatemala tiene, y el sistema penitenciario, digamos, no hay ningún responsable todavía preso por esas torturas. Y eso es una buena apreciación. ¿Sí? Si seguimos esta línea y si la Fiscalía, digamos, quiere seguir con esa filosofía, vamos detrás de los empleados del sistema penitenciario. ¿Qué pasó con el asesinato de Byron Lima? Ahí hay una responsabilidad penal de los mismos del director del sistema penitenciario, de los guardias del sistema penitenciario, de todo el mundo que trabaja en el sistema penitenciario, porque le asesinaron dentro de la cárcel. Y claramente el resguardo del Estado. Exacto, igual. ¿no? Es lo mismo, es la misma cosa. Si quieren seguir por ahí, van a acabar una enorme cantidad de funcionarios en la cárcel. ¿Dónde deberían incluirse los fiscales que tuvieron denuncias de tiempo atrás de que estaban aconteciendo situaciones como esta dentro de los hogares y no había tampoco ninguna respuesta? Ese es un punto interesante porque pareciera que eso es lo que falta en este momento. Si estamos buscando a todos los responsables que en ese momento tuvieron algún tipo de actuación o debieron actuar de una u otra forma, nos hace falta, bueno, ¿y qué pasa con aquellos fiscales que no agilizaron las denuncias que se presentaron en el Ministerio Público? Igualmente, en fin, qué bueno que tenemos un jurista hoy aquí, pero yo creo que estamos hablando de dos delitos, ¿no? O sea, si estamos hablando de las 41 niñas, eso se deriva de un incendio en particular. O sea, estamos hablando de un acto en particular. Si estamos hablando de circunstancias por las cuales esas niñas intentaron escaparse, que es lo que lleva en última instancia a eso, puedes encontrar un vínculo con denuncias de abuso que no siguió claramente el Ministerio Público. Pero eso sí es estirarlo de una manera ya inverosímil. Que la narrativa que se comenzó a explicar, a dar a conocer cuando se detiene al secretario, subsecretaria y director, venía no solo del acto del momento del incendio, sino que del permanente descuido en el que se había mantenido ese sistema de acogida de jóvenes y niños. Esto se hace penalmente insostenible, o sea, como discurso de
vamos a hacer una reflexión sobre lo mal que estamos, sobre las políticas públicas deficientísimas. Pero una reflexión es diferente a una responsabilidad. Bueno, claro, ese es hay el que punto. probarla. Ese es el punto. Y ahí es donde se vuelve mucho más difícil, digamos, y es donde yo insisto. El Ministerio Público no puede decidir qué casos procesar o no. Las denuncias llegan y todos los tiene que investigar. El asunto es cuáles va a llevar a tribunales. Yo creo que los tiene que llevar aquellos donde esté absolutamente seguro que puede ir a probar lo que está afirmando. Creo que es un riesgo de que en un caso, digamos, tan complicado, donde la gente espera tanto del Ministerio Público, uno vaya y se vaya por esos territorios grises donde se impone a sí mismo una tarea que quizás sea imposible de cumplir. Decir qué es lo que esos funcionarios debían haber hecho. Y también estirar, como dice Daniel, la responsabilidad. Algo que dentro del proceso penal es imposible. La relación causal debe probarse. Debe probarse que hay una relación directa entre lo que yo hice o dejé de hacer y lo que terminó aconteciendo. Y el evento, exacto. Y no vale solo decir, tendrías que haber hecho esto si hubieses seguido tu mandato. Porque eso que dejé de hacer es lo que favorece, facilita que se dé ese evento. Entonces, tú puedes decir, bueno, ahí están el incendio, ahí están las 41 muertes y esta jueza tenía que haber hecho X cosa, o PDH tenía que haber actuado de tal manera, pero eso no hubiese impedido las 41 muertes. Tú ya tienes ahí 41 muertes, sobre todo si la acusación viene de algo que hicieron después de esas 41, no hay una relación causal, ¿verdad? Tal vez con la jueza yo sí pondría algo ahí, digamos, de contexto. Y es que si ella hubiera llegado como la ley se lo ordena un día antes y se hubiera dado cuenta que las tenían, como dice el Ministerio Público, en un espacio que era demasiado pequeño para el número de adolescentes que estaba ahí encerradas sin ir ni poder ir al baño, quizá, digamos, en vez de haber estado encerradas ahí, hubieran tomado otra decisión. A ver, la lógica de la acusación a Jimmy Morales tiene mucho que ver con, de alguna manera, que el acto mismo de encerrarlas es ya un delito. Entonces estábamos discutiendo eso antes fuera de cámara. En cierto sentido yo digo, ¿qué pasa si el Estado, digamos, las distintas instituciones del Estado abren la puerta y dicen, bueno, no podemos retenerlas porque esto no es una entidad penal? Es algo que argumentan los dos diputados. Dicen, miren, ellos no tenían orden de captura, no puede entrar ahí la PNC a retenerlas, no pueden, porque eso no es una cárcel. Bueno, ¿qué pasa si abren la puerta y dicen, bueno, salgan, y a esas niñas les pasa algo? Yo creo que hubiese sido al revés lo mismo. Hubiesen llegado y hubiesen dicho, tú tenías responsabilidad de resguardar la vida de esas niñas y si se querían escapar, tenías que retenerlas. Entonces yo no sé cómo el acto mismo de retenerlas puede ser delito Y además penal. también parte de otra premisa que es falsa. Asignarle solo a la Policía Nacional Civil una sola tarea, que es la de sancionar, la de detener, la de digamos, ejercer fuerza pública. El artículo 10 de la Policía Nacional Civil establece una de las funciones primordiales de la policía es auxiliar a las personas que están en peligro. En este caso son los adolescentes. Evidentemente la policía tiene labores preventivas también. Entonces, no porque, digamos, se trate de un policía es que no puede entrar en el hogar. Claro que puede auxiliar, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia lo ordena a las otras instituciones. La policía no entró porque fueran criminales. La policía entró porque efectivamente había que dar un aspecto de seguridad que en ese momento la Secretaría no estaba en capacidad de hacer. A ver, recordemos un poco aquellos días posteriores a la tragedia. Estamos hablando del 9 de marzo de 2017 en el Congreso de la República, en donde en una citación pues se convocó a distintos actores que estuvieron esa noche en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Allí el comisario Maldonado dio estas declaraciones. Y el señor presidente me pasa el teléfono, me dice, señor presidente, está en línea, y yo le manifiesto al señor presidente que nuestra responsabilidad hasta ahí llega, porque si no lo reciben ellos como Secretaría de Presidencia ni como el director del lugar, nosotros como policía tenemos que retirarnos porque nuestra función, los niños y adolescentes no están en conflicto con la ley penal. Bueno, y también en esos días se pidió la reacción del presidente Morales a la tragedia y esas fueron algunas de sus declaraciones. El Estado es el responsable, no es una institución, no es una persona. Yo creo que nosotros debemos empezar a hablar las cosas correctas como son y nosotros estamos abiertos a que las investigaciones
continúe y se dé con las causas y en base a eso se puedan deducir responsabilidades. Bueno, dice el presidente, el Estado es el responsable, pero no se puede, pues digamos, limitar a una persona en particular. Pero al final dice también, hay que deducir responsabilidades al final. Sí. Estamos en este periodo de deducir las responsabilidades. Y a mí bueno, este caso se miraba, la verdad, bastante sólido como estaba transcurriendo. A mí me preocupa que estas detenciones de hoy vengan a minar alguna, digamos, línea narrativa, la credibilidad, la solidez del caso, si no se prueba todo eso que ustedes están mencionando. Y entra, creo que el Ministerio Público entra en un problema de contradicción, porque tendría que empezar a aplicar esta lógica a muchísimas instancias del Estado. Y si lo va a hacer así, si ya ahora está mal la cosa, y no hay mucha gente que tenga ganas de ejercer el cargo público, de firmar, de ser cuantadante, después de una purga en distintos casos, puede quedar el Estado completamente vacío y que diga la gente, ¿quién va a ser director del sistema penitenciario? Si empiezan a acusar a directores del sistema penitenciario de los males generales del sistema penitenciario y de las cosas que pasan ahí, puede ser el abandono total del Estado. Nadie está justificando lo que pasó, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora, sí, la población quiere castigo y condena para aquellas personas que, por ejemplo, vieron el incendio y no hicieron nada. Estamos llegando a conocer la verdad de eso sin irnos hacia buscar a todos los responsables que pueden haber tenido algún tipo de responsabilidad hace 5 o 10 años por el abandono del sistema. Pero entonces el problema es, si todo el mundo es responsable, nadie es responsable. Claro, el problema de tener tantas responsabilidades es que acabas diluyendo tanto las responsabilidades que el que sí era responsable, que es el que tuvo que abrir la puerta, yo no veo yo otra, que era al mismo nivel que el que se enteró. Vamos a ver, esta declaración del comisario es la que vincula a Jimmy Morales con el caso. Porque lo que están argumentando los diputados es, él se enteró, y se enteró porque se lo dijo esto es bajo juramento. Entonces, este le dice, presidente, las tuvimos que retener porque se querían escapar, y el presidente dice, va. Entonces, en ese momento es donde dicen los diputados, tenía que haber hecho algo. Tenía que haber tomado la decisión de no, abran la puerta. Pero es ahí donde yo digo, si abren la puerta y se van las muchachas, les pasa algo, entonces también son responsables. Es que es y además también iría en contra de la orden del juez que las tenía ahí. Cabal. Tampoco puede interferir en eso el presidente. Creo, digamos, que ni siquiera es necesario empezar a pensar en esas contradicciones hacia el pasado, sino hacia hoy. ¿Cómo están los adolescentes hoy en esos hogares? Siguen escapándose. Todas las semanas vemos cómo de los hogares que ahora están en zona 15 siguen todavía los adolescentes yéndose de los programas de abrigo porque, entiendo, viven en condiciones que no son favorables. Y se pudiese repetir otro hecho trágico porque los cuidados y las circunstancias se repiten. Esto se da en todos los niveles. O sea, hay, pongamos otro ejemplo, Cambrai. Hay cientos de Cambrais por ahí. Cientos. Pero ¿y quién se va a hacer responsable? ¿Vamos a empezar a meter en la cárcel a todo el mundo cuando pasen todas esas tragedias? ¿O vamos a intentar, a partir de ahora, establecer esos protocolos, esa forma de actuar, digamos, reformar bien el sistema para que no sea solo a través de lo penal que mejoremos el sistema político y administrativo de este país? Si lo queremos hacer exclusivamente a través de lo penal, se va a quedar vacío. El riesgo de diluir la responsabilidad. Ahora, podemos reencauzar la responsabilidad para aquellos que no actuaron o que de forma negligente no llevaron a cabo su labor en el momento de la tragedia de Hogar Seguro, porque esos 9 minutos fueron 9 minutos eternos para las víctimas. Claro, entonces tenemos que preguntarnos qué pasó durante esos 9 minutos, por qué no se les auxilió y quién podía hacerlo y no lo hizo, antes de estar viendo hacia afuera quién llegó, quién no llegó, si se fueron a tal hora, si regresaron, porque mucho hablan de las horas, que tales delegados de PDH abandonaron el lugar a tal hora, o sea, pero del momento, del acto, cuando estaba ese hogar en llamas, quién no actuó o quién fue negligente, creo que se está diluyendo demasiado cuando vemos lo de la PDH, lo de la PGN. Vamos a una pausa, regresamos también con unas declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos cuando podía dar declaraciones, porque también fue llamado al orden por el juez Guerra. Volvemos luego de la pausa.